Muy bien, bueno, estamos en el camino de Siddhartha, de Hermann Hesse, y para iniciar quería mostrarles un videíto sobre un poema de Constantino Cavafis, un poeta del siglo XIX muy bonito que se llama Ítaca. ¿Por qué les presento el poema de Ítaca? Porque un poquito la vida de Siddhartha es un peregrinaje, como nos estamos dando cuenta. Desde su casa, desde muy joven sale de la casa y estaba en búsqueda, ¿sí? Entonces, la vida de Siddhartha es también nuestra vida. ¿Qué vida no es un viaje, no? ¿Qué vida no es una búsqueda? ¿Qué vida no es un camino? En ese camino nos encontramos lestrigones, cíclopes, todo lo que se encontró Odiseo, pero quizá no como seres fantásticos en la vida real, sino quizá en nuestra alma, ¿no? En nuestro interior, con nuestros miedos, con nuestras luchas, en fin. La cosa es que el poema que les voy a presentar habla de Ítaca, de cómo es este viaje de regreso. Recordemos que hace referencia a Odiseo en la Odisea escrita por Homero, donde Odiseo busca regresar a su tierra natal, a su Ítaca, de donde él era eh, originario, donde estaba su patria. Recordemos que patria viene de patris, la tierra de nuestros padres, ¿no? Nuestra patria es la tierra donde nuestros padres nacen y somos también engendrados. Entonces, Odiseo busca llegar a esta Ítaca soñada y lo alcanza después de mucho tiempo, ¿no? Bueno, esta Ítaca también es parte de nosotros y Constantino Cavafis lo refleja muy bien. Así que les voy a pedir que escuchemos a Cavafis un ratito, dialogamos un poquito sobre Gese y la vida como viaje y arrancamos con la lectura. Así que ahí va. Tienen el audio, el video y también el texto. Por si acaso el internet es lento, también lo pueden ir leyendo junto con el audio y el video. Ahí les va. Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Muy bien, es un poema muy profundo. José María Maravilloso. lo recita lindísimo, les recomiendo que lo escuchen. Y bueno, ¿por qué ponerles este poema de Ítaca, ¿no? De las Ítacas más bien, aquellos lugares que nos hacen emprender un viaje.
A veces ni siquiera lugares, sino personas, circunstancias que nos hacen salir de esta zona en la que nos hemos acomodado y aventurarnos, ¿no? A la riqueza que es el mundo. ¿Por qué decir esto? Bueno, hay una reflexión de Paul Ricard, que es uno de los comentaristas que estamos leyendo de Hermann Hesse, de Diversidad en especial, y nos dice lo siguiente con respecto a lo que estamos leyendo. El partir del hogar, tanto en la literatura como en la vida, es un deseo incomprendido que fragua entre el corazón del hombre y el anhelo de la casa, ya sea apasionado o nulo. Para algunos, no obstante, el corazón mismo no tiene diferencia alguna con el lugar buscado. Y ahí cita Cavafis, ¿no? Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro de tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Dentro, señala Cavafis, se guarda el hogar y sus contras. El peregrino no siempre se aleja kilómetros ni días, años u horas, sino de sí mismo. Se enajena y el hogar desaparece estando en casa. Nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Incluso teniendo la familia, a los conocidos cerca, podemos estar muy lejos. Por dentro podemos estar muy separados en otro tiempo, en otra tierra, muy mar adentro inclusive. Y esto es lo que le ocurre a Gese o a la narración de Gese. El hogar no es necesariamente un lugar, sino un sentimiento interno. Siddhartha está buscando un hogar, está saliendo de un sitio a otro. Recordemos que Siddhartha parece que siempre se va alejando. Desde que leímos su partida del hogar de sus padres, ya está muy lejos ahora. Pasó por los Samanas, después se fue a buscar al Gotama, al Buda, cruzó el río con el barquero, ahora después fue a parar con Kamala y ahora está con Kawaswami tratando de ver esto de las mercancías, ¿no? Es decir, siempre va cambiando de casa, va saliendo, va mudando, y no necesariamente externamente, también internamente. El hogar, entonces, no es necesariamente un lugar, sino un sentimiento interno, y su comprensión nace de la búsqueda del camino propio, del destino, como lo llama Endymion, otra obra de Hermann Hesse, el cual exige saber dirigir los pasos. Para salir del hogar se entiende entonces salir de aquel sentimiento que de una u otra forma daba la casa primera, ¿sí? Nosotros deberíamos experimentar internamente esta madurez o este crecimiento en la medida que abandonamos nuestra casa paterna, nuestra voz paterna. No digo como menciona el texto físicamente hablando, sino internamente uno hace su propio viaje, uno debería buscar su propio camino, ¿no? Su propio sentido de la vida, su propia manera de ser productivos, de ser felices. Por otra parte, y con esto voy terminando, cuando aquel anhelo de casa pide un retorno, todos alguna vez hemos querido volver, este no tiene que ser a lo más claro y seguro, a lo justo. Recordemos que incluso Siddhartha tiene esta tentación. Una vez que descubre su despertar, él dice, ¿y si vuelvo a la casa de mis papás? Al final decide no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues también allí puede albergarse una ilusión de ese sentir, es decir, volver al hogar no necesariamente regresar a la casa paterna o a la casa primera. Nos dice este Hess en el Demián también que, cito textualmente, era una lástima que el hijo pródigo se arrepintiese y fuera hallado de nuevo. En el Demián hay una parte cuando el Demián habla con Sinclair y le dice en esta narración de dos jóvenes, le dice, qué pena del hijo pródigo, ¿no? Que regresa a través de la casa del padre en esta narración bíblica que tenemos. Y le dice Sinclair, pero ¿por qué Demián no regresa el hijo pródigo? Si el madre padre se conmueve, eso nosotros lo hemos visto como algo bueno. Y él dice, no. ¿Por qué? Porque en ocasiones, le dice aquí, leo textualmente, el camino se hace más digno al aceptarse el hombre en su soledad y remediarse o hundirse. Más allá de la soberbia y la humildad, quien parte y hierra y no vuelve, estaría aceptando su propia decisión. Se hace responsable por completo y para siempre de su voluntad. Es el camino del crecimiento, ¿no? Salir de la casa paterna nos ayuda a crecer, buscar nuestro propio camino. Esto en psicología también es muy importante. Por ahí, si alguien estudia psicología, pues puede quizá hablar un poco de este tema, ¿no? En Caminante, una obra que escribe Hesse en 1911, ¿qué es lo que nos dice? El pródigo es diferente del que siempre ha permanecido en el hogar. Ama con más efusión y está más libre de justicia e ilusiones.
La justicia es la virtud del que se ha quedado en casa, una virtud antigua del hombre primitivo. El pródigo es el que se atreve a explorar el mundo, el que sale, el que decide, ¿no? Vuelvo a repetir, no necesariamente es que el hijo abandone la casa física del padre, es un peregrinaje interior. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar la voz de tú eres así, tú tienes que hacer esto? Este es el camino que tienes que seguir. ¿Hasta cuándo ya nos distanciamos de eso y seguimos nuestra propia voz? Y esto es toda la vida, cuando estamos casados, cuando estamos solteros, cuando tenemos hijos. ¿Hasta cuándo la voz del hijo dirige mi vida, por ejemplo? ¿Hasta cuándo la voz de la madre o del padre dirige la mía? Bueno, es una tensión, ¿no? Todos debemos siempre emprender un camino. Bien, no voy a seguir profundizando en esto porque es muy extenso y es un análisis muy bonito. Igual yo les pasaré esto ya cuando tengamos tiempito. Y finalmente, bueno, estamos ahora volviendo ya a la lectura. Recordemos que Siddhartha, en este peregrinaje, como menciona Cavafis, como menciona Paul Ricord también en este bonito análisis sobre Siddhartha como el peregrino que abandona la casa del padre para buscar su propio destino. Siddhartha, recordemos, cruza el río y acepta el mundo ahora, ¿no? No niega ni despierta hacia la santidad, más bien lo que hace es llega a la plenitud de ser hombre, lo que implica su ser social, lo que implica su ser, lo que es de un ser humano, ¿no? ¿Y qué es eso? Sobrevivencia económica, tiene que trabajar, está con Kawasmami, trabajando, siendo mercader. Su vida afectiva está con Kamala, ya habíamos hablado que viene de Kamala, su nombre viene de Kama, que es la diosa del placer, de la seducción y también del amor. Como dato extra de ahí también sirve la palabra Kama Sutra, por ejemplo, que a veces le hemos oído tantas veces, ¿sí? Cosa que no está separada del amor, y eso es interesante, ya lo había dicho la vez anterior, así que no la voy a repetir. Y también su relación de palabras y tratos con sus semejantes. Así su complemento femenino le enseña también sin sistemas las otras posibilidades del mundo. A través del nuevo conocimiento de las artes amatorias, Siddhartha llega a un estadio de contemplación humano antes que divino de lo humano mismo. Su mente adopta las formas de la comunidad y con su desvalorado conocimiento, recordemos el conocimiento de Siddhartha, es esperar, ayunar, pensar, ¿no? Descubre el movimiento ajeno de los días, mientras que del comerciante Kamaswami aprende los flujos del dinero, sus frutos y su reclamo. Recordemos que Siddhartha le pide en realidad a Kamala que se comporte como un igual frente a Kamaswami. Siddhartha aprende estos trucos, ¿no? De cómo hacer dinero, cómo vestirse bien, todo esto. Sin embargo, él sabe tener otro tipo de virtudes y no deja que estos principios comerciales, practicistas, capitalistas, impregnen su corazón. Él va por otro lado. Sin embargo, esta inmersión de Siddhartha retomaba su antiguo conocimiento para ponerlo a disposición del nuevo orden, ya que junto a los hombres aprendió a esperar de ellos, a pensar en sus señales de glorias y a ayunar su voz interna. Estos hombres le encierran un juego excluyente, estos hombres nos refieren a los comerciantes, a conservar la puerilidad en los asuntos de la sociedad y, ¿por qué no también los hombres niños le fueron tan entregados a sus tareas y afanes, sufrimientos y goces como los brahmanes y los santos? Recordemos que los hombres niños eran estos comerciantes. Listo, y nos quedamos en este diálogo entre Siddhartha y Kamala. Ya Siddhartha se puede acercar a Kamala, está cumpliendo todo lo que le pidió Kamala y Kamala le está enseñando todo lo que tenga que ver con el amor a Siddhartha. Y en eso nos quedamos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Como ven, de la lectura hay muchas reflexiones que uno puede ir sacando. Les invito a que si por ahí alguien quisiera escribir algo, alguna reflexión personal o hacer algún ensayo y compartirlo al inicio de la lectura, pues lo hagamos, ¿no? Como una especie de ejercicio también de compartir lo que nosotros vamos sintiendo. Bien, entonces estábamos aquí. Charlaba con Kamala, aprendía mejor que Govinda en los tiempos pasados. Kamala se parecía más a Siddhartha que el viejo amigo. En una ocasión manifestó él, tú eres como yo, diferente de la mayoría de los seres humanos. Tú eres Kamala, nada más, y dentro de ti hay un sosiego y un refugio donde puedes retirarte en cualquier momento como yo puedo hacerlo. Pocas personas lo tienen y sin embargo lo podrían poseer todas. Y ahí nos quedamos. Entonces continuamos. Cari, no sé si nos podrías ayudar, por favor. Claro, ¿sí me Gracias. escucha? Sí, muy bien. Ya. No todo el mundo es inteligente, opinó Kamala. No, replicó Siddhartha. No es por eso. Kamaswami es tan inteligente como yo y sin embargo no lleva ese refugio en su interior. Otros lo tienen, pero si medimos su inteligencia son igual que chiquillos.
La mayoría de los seres humanos, Kamala, son como las hojas que caen de los árboles, que vuelven y revolotean por el aire, vacilan y por último se precipitan al suelo. Otros, por el contrario, casi son como estrellas. Siguen un camino fijo, ningún viento les alcanza, pues llevan en su interior su ley y su meta. Entre todos los amanas y los sabios, y yo he conocido a muchos, había uno de esos últimos, una persona perfecta. Jamás lo podré olvidar. Se trata del Gautama, el majestuoso, el predicador de aquella doctrina. Diariamente escuchan sus palabras más de 1000 discípulos y a todas horas siguen sus consejos. Pero los otros son hojas de las que caen, pues no llevan en sí mismos la doctrina y la ley. Kamala objetó sonriente. Otra vez vuelves a hablar de él. Nuevamente tienes pensamientos de Samana. Siddhartha no contestó. Continuó con el juego del amor. Uno los 30 o 40 juegos diferentes que conocía Kamala. El cuerpo de ella era elástico como el de una pantera, como el arco de un cazador. Quien aprendía el amor con Kamala sabía muchos placeres, muchos secretos. Durante mucho tiempo jugaba con Siddhartha. Le atraía, le rechazaba, le obligaba, le abrazaba. Se alegraba de su maestría hasta que él, vencido y agotado, descansaba junto a Kamala. La hétera se inclinó sobre Siddhartha, observando largamente su cara y los ojos cansados. Eres el mejor amante que he conocido, declaró pensativa. Eres más fuerte que otros, más flexible y espontáneo. Has aprendido mi arte muy bien, Siddhartha. Algún día, cuando yo sea mayor, quiero tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, sé que sigues siendo un samán, que no me quieres, que no amas a nadie. ¿No es eso verdad? Puede que lo sea, contestó cansado, pero soy como tú, tampoco amas. ¿Cómo podrías ejercer el amor como un arte? Las personas de nuestra naturaleza quizá no sepan amar. Los seres humanos que no pasan de la edad pueril sí que saben. Ese es su secreto. Sansara. Durante largo tiempo, Siddhartha había vivido la vida del mundo y de los placeres, pero sin formar parte de esa existencia. Se le habían despertado los sentidos que adormeció en los ardientes años de Samana. Había probado la riqueza, la voluptuosidad, el poder. No obstante, durante mucho tiempo permaneció siendo un Samana dentro del corazón. Se dio cuenta de ello, la misma Kamal, la inteligente. La vida de Siddhartha seguía estando presidida por tres cosas: pensar, esperar y ayunar. Toda la gente del mundo, los seres humanos, le eran extraños, igual que él lo era para los demás. Los años pasaban y Siddhartha, rodeado de bienestar, apenas se daba cuenta. Se había hecho rico, ya poseía su propia casa con los correspondientes criados y un jardín en las afueras de la ciudad junto al río. La gente le quería, le iban a ver cuando necesitaban dinero o consejos, pero a excepción de Kamala, nadie consiguió ser su amigo íntimo. Poco a poco se había convertido en un recuerdo, aquel estado alto y sereno de renacido, el que sintió en su juventud días después del sermón de Gotama y de la separación de Govinda. Aquella esperanza expectante, aquel orgullo de soledad, sin profesores ni doctrinas, aquella disposición dócil al oír la voz divina en su propio interior. Todo fue pasajero. La fuente sagrada murmuraba en la lejanía y con voz muy débil, la que antes estuvo muy cerca, en su propio interior. Sin embargo, le había quedado todavía mucho de lo que aprendió de los samanas, de Gotama, de su padre, el Brahman. La vida moderada, el placer de pensar, las horas de meditación, el conocer secretamente el yo, el eterno yo, que no es cuerpo ni conciencia. Sí, le había quedado algo de todo aquel pasado, pero ello se encontraba en el olvido, cubierto de polvo. Era como la rueda del alfarero que,
Alguna vez en marcha no se detiene bruscamente, sino que con lentitud y cansancio aminora la marcha hasta pararse del todo. En el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, de la reflexión, había girado durante mucho tiempo y ahora todavía daba vueltas, pero muy despacio, vacilando. Se hallaba a punto de detenerse. Paulatinamente, como la humedad penetra en la corteza del árbol y la invade y la pudre. Así el mundo y la pereza le habían penetrado en el alma de Siddhartha. Con insidia le llenaban el alma, daban pesadez a su cuerpo, le cansaban, le adormecían. Por el contrario, sus sentidos se habían despertado. Había aprendido mucho, poseía gran experiencia. Siddhartha había aprendido a comerciar, a ejercitar su poder sobre las personas, a divertirse con una mujer. Se había aficionado a vestir ropas elegantes, a ordenar a los servidores, a bañarse en aguas perfumadas. Le gustaba comer sabrosos platos preparados con cuidado, platos de pescado, carne, aves, especias y dulces. Y bebía el vino que da pereza y ayuda a olvidar. Había progresado en el juego de los dados, en el tablero de ajedrez, en el saber mirar a las bailarinas. Sabía dejarse llevar en una litera y dormir en una cama blanda. Pero aún no se sentía diferente o superior a los demás. Siempre los observaba con un poco de ironía y desprecio, precisamente con ese desdén que siente un samana por la gente del mundo. Gracias, Cari. Ya, listo. Jonathan, ¿así nos puede ayudar, por favor? A ver, cuando Kamaswami se encontraba enfermo, cuando le perseguían las preocupaciones de los negocios, Siddhartha siempre le lanzaba una mirada burlona, solo que lentamente, sin que se notara en el continuo ritmo de las cosechas y estaciones de lluvia. Su ironía se había cansado, su superioridad había conseguido calmarse, y despacio, en medio de su riqueza creciente, Siddhartha se había adaptado un poco a las maneras de los pueriles seres humanos, a su candidez, a sus temores, y sin embargo los envidiaba. Sentía cada vez más celos a medida que se iba pareciendo más a ellos. Codiciaba lo único que a él le faltaba y que los hombres tenían, la importancia que lograban dar a su existencia, la pasión de sus alegrías y temores, la dulzura inquietante y la felicidad de sus amoríos. Los envidiaba a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a su honor o su dinero. Esos seres siempre se hallaban llenos de planes y esperanzas. Pero precisamente era eso lo que no conseguía disimular, esa alegría y necedad infantiles. Aprendía de ellos tan solo lo desagradable, lo que despreciaba. Cada vez con más frecuencia le ocurría que tras pasar una noche en sociedad a la mañana siguiente se quedaba mucho tiempo en la cama. Se sentía estúpido y cansado. Cada vez más a menudo se enfadaba y perdía la paciencia cuando Kawaswani le aburría con sus preocupaciones. Primero, cuando perdía en el juego de los dados, reía demasiado fuerte. Su rostro aún parecía más inteligente y sereno que el de los otros. Pero luego empezó a reír poco y adoptó uno tras otro aquellos gestos que se veían con frecuencia en los rostros de los potentados. Los gestos de descontento, de dolor, de mal humor, de desidia, de dureza del corazón. Paulatinamente le atacó la enfermedad de los hombres ricos. Lentamente el cansancio cubría a Siddhartha como un velo, con una niebla fina, cada día un poco más turbia, cada año algo más pesada, perdón, como un vestido nuevo que con el tiempo se vuelve viejo, pierde su color brillante, se mancha, se arruga, se gasta en los dobladillos y muestra algunos deshilachados. Así fue la vida de Siddhartha, empezó tras la separación de Govinda. Había envejecido y al compás de los años perdía su brillo, se manchaba y se arrugaba, escondiendo el fondo el desengaño y el asco. Siddhartha no lo advertía, solo notaba que aquella voz clara y segura de su interior, la que le acompañó en los tiempos de brillantez desde que se despertara, había silenciado ahora. Le habían capturado el mundo, el placer, las exigencias, la pereza y por último también aquel vicio que por ser el más insensato siempre había despreciado más, la codicia. Por fin las ansias de posesión y de riqueza se habían apoderado de Siddhartha.
Ya no era un juego, sino una carga y una cadena. Siddhartha había llegado a esta triste servidumbre por un camino raro y lleno de sinsabores, el juego de los dados. Desde el momento en que su corazón dejó de ser el de un samana, empezó a jugar por dinero y por objetos valiosos, con pasión, con furia creciente. Era el mismo juego que antes había considerado, entre sonrisas e ironías, como una costumbre más de los seres humanos. Como jugador, le temían, pocos se atrevían con él. A tanta altura había llegado sus atrevidas apuestas. Jugador, inducido por la miseria de su corazón, al malgastar el dichoso dinero experimentaba una salvaje alegría. De ninguna otra forma podía demostrar con más claridad y sarcasmo su desdén por la riqueza, la diosa de los comerciantes. Así pues, jugaba mucho y sin miramientos, se odiaba a sí mismo, se burlaba del dinero, ganaba a miles, perdía por millares, disipaba el dinero, las joyas, una casa de campo y volvía a resarcirse y volvía a perder. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible que tenía en el juego de los dados. Tras haber apostado mucho, buscaba poder renovarlo siempre, aumentarlo cada vez más, pues solo esa sensación le producía algo parecido a una felicidad, a un entusiasmo, a una vida elevada en medio de la mediocridad, de la existencia gris e indiferente. Y después de una gran pérdida buscaba nuevas riquezas, hacia los negocios con más diligencia, obligaba a saldar las deudas con más severidad, pues quería seguir jugando, malgastando, demostrando su desprecio por el dinero. Mas cuando le iba mal en el juego, perdía la tranquilidad, agotaba su paciencia contra los mendigos, ya no poseía el placer de regalar ni de prestar como antes. Siddhartha, el que, uy, no, Siddhartha, el que en una sola jugada perdía 10,000 y además se reía. Ahora en los negocios cada mes se volvía más severo y pedante, y por la noche soñaba con dinero, y Siddhartha huía cada vez que se despertaba de ese espantoso letargo, cuando veía su cara envejecida y fea reflejada en el espejo de la pared de su dormitorio, y le atacaban la vergüenza y la repugnancia. Huía hacia nuevos juegos de fortuna, hacia el embeleso, de la lujuria y del vino, y de ahí regresaba otra vez al principio del círculo vicioso, para ganar y amontonar riquezas. En esa noria sin sentido se agotaba, envejecía y enfermaba. Un día tuvo un sueño fatídico. Había pasado las horas de la tarde con Kamala en el hermoso parque. Se habían sentado bajo los árboles a conversar. Kamala pronunció palabras melancólicas, detrás de las que se escondía la tristeza y el cansancio. Le había rogado que le hablara de Gotama, y no se cansó de escuchar sobre la pureza de su mirada, la bella tranquilidad de sus labios, la bondad de su sonrisa, la paz de su andar. Durante mucho tiempo le había tenido que contar los hechos del majestuoso Buda. Kamala suspiró y manifestó: algún día, quizá pronto, también yo seguiré a ese Buda. Le regalaré mi parque y me refugiaré en su doctrina. Sin embargo, volvió después a seducir a Siddhartha en el juego del amor. Le cautivó con vehemencia dolorosa, entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir una vez más la última y dulce gota de ese placer vano y pasajero. Gracias, Jonathan. Alexis, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, con gusto. Señálale por Perdón. allá. Sin embargo, volvió después a seducir a Siddhartha No, en, estamos en en nunca. los Entonces, allá. Perdón, a ver, nunca. Como entonces, Siddhartha se había dado cuenta con tanta claridad del cercano parentesco que hay entre la voluptuosidad y la muerte. Entonces, sentóse junto a Kamala, su cara junto a la de ella. Bajó sus ojos y cerca de los labios había notado un trazo inquietante, más diáfano que nunca, como una escritura de finas líneas, de leves arrugas, un alfabeto que recordaba el otoño y la vejez. Igual que había notado Siddhartha alguna cana en sus cabellos negros,
a pesar de que solo tenía 40 años. El cansancio escribía ya en el rostro de Kamala. Era la fatiga de un largo camino sin objetivo concreto, el agotamiento que llevaba consigo, el principio de la decadencia y un temor escondido, todavía no muy pronunciado, quizás siquiera conocido, el temor a la vejez, al otoño, a la muerte. Siddhartha se había despedido de Kamala sollozando, con el alma repleta de hastío y de recóndito temor. Después Siddhartha había pasado la noche en su casa, bebiendo vino con las bailarinas. Le gustaba representar el papel de personaje superior a sus semejantes, aunque en realidad no lo era. Bebió demasiado vino y pasada la medianoche, cansado y excitado a la vez, buscó el lecho con ansias de llorar, queriendo desesperarse. Durante largo tiempo procuró en vano conciliar el sueño, pero su corazón se encontraba repleto de una pena insoportable, de un asco profundo por el vino, demasiado fuerte, por la música demasiado suave y monótona, por la sonrisa frágil de las bailarinas, el perfume dulzón de sus cabellos y sus senos. No obstante, lo que más le repelía era su propia persona, su pelo perfumado, su boca con olor a alcohol, su piel cansada, marchita, deshidratada. Como cuando uno come y bebe excesivamente y con facilidad vomita sintiéndose después contento y aliviado. Así también Siddhartha, sin conseguir conciliar el sueño, deseaba en medio de multitud de hastíos deshacerse de esos placeres, esas cosas, de esas costumbres, de toda su vida inútil e incluso de sí mismo. Por fin, al amanecer, cuando la vida empezaba a desesperarse, cuando la vida empezaba a desesperarse, desperezarse, Desperezarse. desperezarse en la calle, en su ciudad, consiguió dormirse. Poco después tuvo un sueño. Era así. Kamala poseía en una jaula de oro un exótico pajarillo cantor. Soñó con ese pájaro. De madrugada el pájaro se encontraba en silencio. Le llamó la atención, pues siempre cantaba a esa hora. Se acercó y vio el pequeño pájaro muerto en el suelo de la jaula. Lo sacó, lo acarició un momento entre sus manos y seguidamente lo arrojó a la calle. En ese mismo instante se asustó terriblemente y sintió que el corazón le dolía. Tanto como si el pájaro muerto hubiera arrojado todo lo bueno y valioso de su vida. Al despertarse del sueño le invadió una profunda tristeza. Le parecía sin valor y sin sentido toda su vida pasada. No le había quedado nada viviente, nada que poseyera exquisitez, nada que mereciese la pena de guardar. Se encontraba solo, vacío, como un náufrago en una desierta orilla. Tristemente, Siddhartha se marchó a un parque que le pertenecía. Cerró la puerta y se sentó bajo un árbol. Se hallaba sentado allí y sentía que en su interior habitaba la muerte. Existía lo marchito, el fin. Paulatinamente concentró sus pensamientos, recorrió con su mente todo el camino de su vida, desde los primeros días que aún podía recordar. Cuando había disfrutado de la felicidad, de una auténtica alegría, sí, sí, varias veces. En sus años de adolescente la había probado cuando ganaba el elogio de los brahmanes. Al adelantarse a todos los chicos de su misma edad, parecía recitar los versos sagrados, o en las discusiones con los sabios, o como ayudante en los sacrificios. Entonces oía decir a su corazón: hay un camino ante ti,
y es tu vocación. Los dioses te esperan. Y también sintió ese gozo con más fuerza cuando, cuando sus meditaciones cada vez más elevadas le habían destacado de la mayoría de los que él buscaban, de los que como él buscaban la felicidad. Cuando luchaba con ansia por sentir a Brahma, como, cuando a cada nuevo conocimiento se le despertaba una sed mayor en su interior. Entonces, en medio de aquella sed, en medio del dolor, había escuchado las mismas palabras. Adelante, adelante, es tu vocación. Esta voz le había oído al abandonar a sus padres para elegir la vida de Samana y otra vez al ir de los Samanas hacia aquel ser perfecto y nuevamente al ir del majestuoso hasta lo inseguro. Contento con los pequeños placeres, pero nunca satisfecho. Había pasado mucho tiempo sin oír la voz, sin llegar a ninguna cumbre. Durante largos años del camino había sido monótono y llano, sin elevado objetivo, sin sed, sin elevación. Sin saberlo siquiera, el propio Siddhartha se había esforzado por parecer un ser humano como todos los que le rodeaban como esos niños, pero la vida de ellos era mucho más mísera y pobre que la suya. Sus fines no eran los de él, ni tampoco sus preocupaciones. Todo aquel mundo de Kamaswami para Siddhartha tan solo había sido un juego, un baile, una comedia. Únicamente había apreciado y amado a Kamala, pero aún la necesitaba o Kamala le necesitaba a él. No jugaban un juego sin fin. Era necesario vivir para eso. No, no lo era. Ese juego se llamaba Sansara, un juego de niños. Quizá grato de jugar una vez, dos, 10 veces, pero una y otra vez para siempre. Siddhartha se daba cuenta de que el juego ya había terminado y que ya no podía jugar. Estremecióse y sintió en su interior algo había muerto. Gracias, Alexis. Terminamos por hoy día con... Mamá, no sé si estás ahí, ¿nos puede ayudar, por favor? A ver, por favor. No sé si ahí me escucha. Todo muy bien, ¿sí? Ya. Todo aquel día lo pasó sentado bajo el árbol, pensando en su padre, en Govinda, en Gotama. Había tenido que abandonar a aquellos para convertirse en un Kamaswami. Aún estaba allí cuando se hizo de noche. Al levantar la mirada y observar las estrellas, pensó, aquí estoy sentado bajo el árbol, bajo el mango, en mi parque. Sonrióse un poco. ¿Pero es necesario? ¿No es un juego necio el poseer un mango, un jardín? También murieron estas palabras en su interior. Se levantó y despidióse del mango y del parque. Como se había pasado el día sin comer, sentía un hambre feroz. Pensó en su casa de la ciudad, en su habitación, en su cama, en su mesa llena de viandas. Cansado sonrió, se agitó un poco y despidióse de todo ello. No hacía una hora que Siddhartha abandonara el jardín cuando también abandonó la ciudad y nunca más volvió a ella. Durante mucho tiempo, Kamaswami ordenó buscarle, pues creía que había caído en manos de los bandoleros. Kamala no le buscó. Cuando supo que Siddhartha había desaparecido, ni siquiera se sorprendió. ¿No esperó eso siempre? ¿No se trataba de un samana, de un hombre sin patria, de un peregrino? Se dio cuenta perfectamente de ello en el último encuentro, y en medio del dolor por aquella pérdida, se alegraba de que todavía la última vez la hubiera estrechado con ardor contra su pecho, y de haber sentido una vez más como Siddhartha la poseía y como Kamala se fundía con él.
Cuando recibió la noticia de la desaparición de Siddhartha, se acercó a la ventana en que tenía la jaula de oro con el exótico pájaro cantor. Abrió la portezuela, sacó el pájaro y lo dejó volar libremente. Durante mucho tiempo siguió con la mirada el vuelo del ave. A partir de ese día, Kamala ya no recibió más visitas y cerró la casa. Después de un tiempo se dio cuenta de que había quedado encinta después del último encuentro con Siddhartha. Muy bien, y una parte más del inicio, dale. Junto al río. Y a lejos de la ciudad, Siddhartha caminó por el bosque. Solo sabía una cosa con certeza, que no podía volver, que la vida que había llevado durante años había pasado, concluido y que había gozado hasta hastiarse. Había muerto el pájaro cantor con el que soñara. El ave de su corazón había dejado de existir. Fue un profundo cautivo del Sansara. Se embebió de asco y muerte por todas partes, como una esponja absorbe agua hasta empaparse. Siddhartha estaba lleno de fastidio, de miseria y muerte. Ya no existía nada en el mundo que pudiese alegrarle o consolarle. Con ansiedad deseaba no saber nada de sí mismo, permanecer tranquilo, muerto, que caiga un rayo y me mate, pensaba, que venga un tigre y me coma, que tome un vino, un veneno que me adormezca, que me haga olvidar y que me dé un sueño sin final. ¿Queda alguna suciedad con la que todavía no haya manchado? ¿Un pecado o una necedad que no haya cometido? ¿Un vacío del alma sin sentir? Era posible respirar y aspirar una y otra vez, sentir hambre, volver a comer, volver, dormir, permanecer junto a una mujer. ¿No se había agotado ya ese círculo para Siddhartha? Llegó junto a la orilla del gran río del bosque, el mismo que le hizo cruzar un barquero cuando todavía era joven y venía de la ciudad de Gotama. Se detuvo vacilante a la orilla del río. El cansancio y el hambre le había debilitado. ¿Para qué seguir adelante? ¿Hacia dónde ir? ¿A qué destino? No, ya no existían objetivos. Lo único que palpitaba era una ansiedad profunda y dolorosa de arrojar ese sueño confuso, de escupir ese vino soso, de zanjar esa vida miserable y vergonzosa. Un árbol se inclinaba sobre la ribera del río. Era un cocotero, en cuyo tronco apoyó Siddhartha el hombro. Siddhartha abrazó luego el tronco y observó el agua verde que se deslizaba a sus pies. Miró hacia abajo y sintió deseos de soltarse y de desaparecer bajo el agua. Un vacío estremecedor se reflejaba entre las ondas, al que replicaba el terrible hueco de su alma. Sí, estaba acabado. Sí, para Siddhartha, con la vida destrozada y sin meta, con su formación malograda, ya no quedaba otra solución que lanzar su existencia a los pies de los dioses con una sonrisa irónica. Ese era su deseo, la muerte, la destrucción de la forma odiada. Que los peces devoren ese perro de Siddhartha, ese demente, ese cuerpo desmantelado y podrido, esa alma decadente. Que los cocodrilos se lo coman, que los demonios lo descuarticen. Con el rostro desencajado, clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara, escupió en el agua. Lleno de abatimiento, separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se hundía hacia la muerte con los ojos cerrados. Gracias, En mamá. es- Ya, correcto. Creo que podemos llegar hasta ahí. Muy bien. Bueno, estamos en un punto crítico de Siddhartha, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a salas para compartir un ratito. Vamos a ver. Bien, como estamos poquitos, vamos a poder tener un poquito más de tiempo. Así que en la primera sala va a ir Braulio. Ujú. Mm, listos. Y en la segunda va a estar Alexis. Listos. Muy bien.
Entonces, los que tengan para unirse, por favor, únanse y el resto nos quedamos. Creo que acá nos vamos a quedar, déjame ver quién quedó. Eh, Jonathan, Cari, Tati, ya nos quedamos acá. Y en la sala 1 se Arturo, Bravo y Nere, y en la 2 mi mamá, Alexis y Nicole. Listos, creo que quedamos. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo nos ha parecido esta lectura? ¿Qué tal? Varias cosas, ¿no? Le dejó embarazada a Kamala Siddhartha. Sí, sí. La verdad es que para mí este capítulo ha sido bastante, como que al contrario de los otros, le siento como más real, ¿no? Es como más nosotros, o sea, me siento un poco más identificada, que vivimos una vida así, o sea, con poca paciencia, como ahorita la está viviendo también el Siddhartha, a veces como uno queriendo decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Como que a veces todo me fastidia, como decía ahí, que se agotaba, envejecía y enfermaba, a veces uno se ve así, o sea, siento que esta parte es como que él hace catarsis, o sea, como que llega como al punto más, ¿qué se puede decir? Como a su punto más, como que toca fondo, así le siento en este capítulo, él ya hasta piensa en la muerte, piensa en ahogarse en el río, piensa cosas que en algún momento de nuestras vidas tal vez nos pasan, ¿no? Pasamos por algunas depresiones tal vez fuertes y siento que él en este momento vive eso, como que no le encuentra sentido a su vida. Me pareció bastante interesante este capítulo. Gracias, Cari. Sí, yo también me siento muy identificado, como tú decías, es una parte muy humana de Siddhartha. Claro, siento como este cúmulo de emociones que a veces uno no logra expresar por qué siente, ¿no? Como fastidio, enojo, se enfurece por todo, parece que todo el tiempo uno está con una especie de eso, ¿no? De pereza, de fastidio. Y claro, eso en el fondo, viendo ahora lo de Siddhartha, digo, claro, refleja una vida vacía, porque en los objetivos de cierta que ahora tenía, o sea, comenzaba a embelezarse con el dinero, con el juego era como un círculo vicioso, ¿no? Y cansado, y claro, se ve al espejo y ese reconocimiento de ese Siddhartha viejo, agotado, cansado, eh, le produce al final que ya abandone todo y esté a punto de matarse frente al río, ¿no? Ahorita se está viendo al río queriendo matarse, ¿no? Entonces, claro, es una depresión fuerte y lo que me pregunto, la pregunta que me lleva a mí al menos es como a decir, ¿cuál fue el desencadenante? Claro, por un lado estaba buscando lo de Kamala, el amor, el dinero, la riqueza, pero me llama la atención que Kamala le dice, tú eres un samana, no sé, esa es tu vocación, tu camino es ese. Y no sé, parece que Seattle sí conecta con eso, pero entonces estaba llevando una vida que no era la suya, me da la impresión. Por eso es que está desconectado, o sea, no es esa su vida. Y al no ser esa su vida, pues le lleva a tener estos sentidos, estos sentimientos de rechazo frente a él mismo, ¿no? Entonces es potente lo que ahorita siente Siddhartha, ¿no? Muy potente. Sí, eso me llama también profundamente la atención. No sé si a ti creo que quieres contar algo también. Ok. A ver, él está en busca de su propio yo, o más que el propio yo, aparte del propio yo, el yo que le haga feliz, el yo con el yo que buscamos todos, un yo con el sentirnos en paz. Pero ¿qué pasó? Él antes, cuando estaba como un samana, no estaba rodeado de las tentaciones que tiene la vida diaria. Al cruzar el río se encontró con una vida más real, digámoslo así. Y yo creo que él ahora lo que él va a tener que buscar es con todo su aprendizaje en el antes y en el hoy, buscar un equilibrio dentro, en el nuevo mundo que él se encuentra para buscar su propio yo. El yo del equilibrio. El yo que a pesar de todas las cosas que nos rodean, a pesar de los bajones, de las depresiones, junto con las alegrías, pueden llevarnos a un equilibrio emocional. ¿Ya? Entonces creo que va a tener mucho que ver también el hecho de que Tamara esté embarazada. Eh, no sé si vaya por ahí la historia, pero un hijo cambia, una nueva vida, al que él va a tener que enseñarle y va a tener que sentirlo pronto, cosas que su padre sintió cuando él se marchó,
Él pensó que la tenía todo, todo lindo, bello y hermoso cuando estaba de Samana. Él sentía el gusto en ayudar, pero no sentía el placer en sí mismo. Y en medio de la búsqueda del amor, es lo que ahora está todo hecho en la cabeza porque él piensa que está haciendo mal, pero justamente creo que ahorita es algo más nosotros, esta parte de la historia, más el yo diario que vivimos y el tener que en medio de nuestro propio yo, tener que velar por otros, porque mi yo también hace felices o entristecen a las otras personas que nos rodean y es parte, nuestro yo está ligado con otras personas, no solamente con el yo. Claro, y es un nosotros, ¿no? Al final, claro, la peregrinación de Siddhartha parecería, claro, ahora con el aparecimiento de un nuevo elemento como es el hijo, que ya no es solo su búsqueda, ¿no? Parece que va afectando su búsqueda también el acontecimiento de otras vidas. Y eso yo creo que nos pasa también, nuestras propias búsquedas sí afectan otras vidas, ¿no? Y la manera en cómo busquemos afecta de una u otra manera y hace que la vida vaya tomando nuevos rumbos. Eso por un lado. Y por otro lado me llamó la atención lo que decías, claro, yo me preguntaba cuando yo Tati, claro, Siddhartha ya fue Brahman, fue Samán, estuvo con el Gotama ahora en la ciudad y nada, o sea, no da pie con bola, ¿no? Yo creo que cualquiera se sentiría así, pues así, desolado completamente. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso, no? Entonces sí me pongo en la posición de Siddhartha y digo como, qué complicado ese momento. Y qué necesario también llegar a ese punto cero, ¿no? Ese punto quiebre de la vida. Muchos no salen. Me acuerdo una frase de Galeano que decía, las personas más débiles en el mundo, en la sociedad, son las más sensibles, porque a veces hay golpes en la vida que se les da y las más sensibles ya no se levantan, ¿no? Y ahí quedan completamente golpeadas, ¿no? Entonces esa sensibilidad nos pone en un sentido de vulnerabilidad. Sí, me he hecho acuerdo de eso. Gracias. No sé si Jonathan quisieras compartir algo, algún sentimiento quizá. Y justamente creo que para todas las personas en algún punto es necesario, ¿no? Tener esta constante búsqueda del yo. Creo que Siddhartha probó de lo mundano hasta que se hastió, hasta que se cansó de todo, al punto de quererse suicidar. Pero hay una parte importante que habla sobre como que la conciencia, ¿no? La voz siempre él escuchaba cuando estaba con los amanas, se le apareció en ese momento. Escuchó y creo que todas las personas en algún punto, siempre tenemos la conciencia, ¿no? Que nos está hablando y guiando por un lado. Y rescato mucho eso. Con eso me quedé yo. Chévere, gracias. Sí, qué interesante esto de la voz de la conciencia. Justo hoy día en la mañana no leí el artículo completo, pero era de Antonio Escotado que decía de dónde viene esta famosa voz de la conciencia, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Es Dios? ¿Es un tema social? ¿Es nuestra voz interior? Por ejemplo, Siddhartha habla de esta voz interior todo el tiempo, ¿no? De esta voz que le habla, esta imagen, no sé si recuerdan de cómo este molino, como esta especie de rueda que está girando, pero después se va apagando, va lento, pero ahí está, ¿no? Entonces yo digo, claro, esta voz uno lo puede llamar Dios, lo puede llamar conciencia, sentido, ¿qué es? ¿No? En el fondo, ¿qué es? ¿No? Y cómo escucharla. Creo que es un trabajo también. Creo que eh, frente al mundo materialista, ¿no? De la tecnología y de tanta bombardeo, sí es como importante reivindicar. Yo creo que todos tenemos un sentido espiritual, al menos eso creo yo. No sé qué piensan ustedes, pero creo que todos, de una u otra forma, tenemos un sentido espiritual, o sea, algo que nos conecta con algo que es más que nosotros. No sé, pero claro, a veces ponerle bola, como decía la Tati, entre tanta cosa cotidiana, ¿no? Entre tanto trabajo, labor y todo, es bien complejo. Yo creo que es un reto realmente, ¿no? Y yo, Siddhartha, sí ha tenido una sensibilidad y esa voz a veces no es tan tranquilizadora porque me da la impresión que ahora la voz opera más bien con el sentido de punzar, ¿no? Algo así como, oye, tu vocación no va por ahí, ey, reacciona. No es que es la voz que siempre da paz, ¿no? Y te mantiene como tranquilo y bonito, sino es la voz también que punza, que te dice, vamos, por ahí no estás yendo bien, o sea, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Estás haciendo bien, no? ¿Qué legado estás dejando? En fin, son como preguntas, ¿no? Pero así vamos, no sé si hay por ahí otro comentario más que surja, ya vamos cerrando.
es que sabes que creo yo también. Es contradictorio, porque antes cuando estaba en paz, o cuando él creía sentirse en paz porque solo daba a los demás, y por eso no encontraba todavía su propio yo, no se sentía tocado. Y resulta que hoy, cuando tiene un montón de cosas mundanas, preocupaciones y cosas que él les rechazaba anteriormente, como el juego, el vicio y todo eso, en cambio sí le hacen reaccionar. Y en la vida real pasa eso. Las cosas buenas tú ves como, ay, qué lindo, pero cuando te pasa algo malo, por más chiquito que sea, o el resultado o tienes la consecuencia de algo, te golpean. Y esas te hacen realmente ponerte a pensar y a recapacitar, a ver, ¿qué estás haciendo? O regresas como estabas antes, o lo haces ahora, lo haces mejor, o algo así, creo yo. Interesante, parece que ahora con lo que menciona Siddhartha, por un lado, antes él decidía salir, ¿no? Decidió irse a la casa, decidió salir de los Brahmanes, decidió dejar de ser samana, decidió irse del Gotama, y ahora parece que le arrastraron los acontecimientos, ¿no? Es como que ahora le hastió, ¿no? Y es como que un poco le empujan también a salir. Es interesante el cambio de movimiento, ¿no? Bueno, pues creo que volvemos. No sé, gente, si es que les parece muy poco tiempo por ahí. Yo creo que yo programo las salas de un tiempo y ya se van cerrando, entonces cuando termine el tiempo, pero creo que hay que darnos un poquito más. No sé qué opinan. Sí. Sabes que a mí me salió una cuenta regresiva que decía 24 minutos. Yo ¿Ya? pensé que iba a durar más o menos así, pero no solo duró 10, ¿no es cierto? Es Y que le está decía programado para 10, sí. ajá, tiempo restante 15 y nos confiamos y faltó tiempo. Ya, Entonces creo que ahí calculamos mal. Mal. No sí. sé si quizá unos 5 minutos más ayudaría mucho. Sí, Que muy esté bien. ahí. Voy a reprogramar nuevamente. Lo que pasa es que yo, sí, está el tiempo ahí programado y ya a los 10 minutos se cierra, pero creo que nos daría bien unos 15 o 20 minutitos. Porfa, Procuraremos, para la si le próxima lo haremos. que Pero está Unos bueno, ahí. 15. buenazo. Pero por otro lado también nos queda picado todo el diálogo, eso es bueno. Y bueno, nada, seguimos con lo de Ciarte el día jueves, continuamos. Ahí seguiremos profundizando un poquito más y que, bueno, veamos qué pasa con Siddhartha al final. No se siente bien como Brahman, no se siente bien como Samana, no se queda con el Gotama, ahora tampoco le gustan los placeres. ¿Qué hacer, no? Luego de todo eso. Bueno, pues ya iremos viendo. Listo, pues gente, cuídense mucho, nos veremos el jueves, descansen, bonita noche y estamos en contacto. Abrazo grande, Chao, cuídense mucho, chicos. chao, chao, nos Es- vemos. Chau, chau. Bye. Chau, chao. Chao.